7:32. Nunca antes, por lo menos en la historia reciente, había tanta tensión y expectativa por el alza del salario mínimo. En las últimas horas, los empresarios revelaron sus cartas frente a la propuesta en la mesa de negociación. Hoy, un trabajador colombiano se gana, en su mayoría, el salario mínimo, 877.000 pesos. Los empresarios han dicho, proponemos un alza del 2%. En la práctica significa subirle 17.550 pesos al salario mínimo. Es decir, quedaría en 895.000 pesos. El alza sería algo así como de 538 pesos diarios. ¿Cómo cayó esta propuesta entre los trabajadores? Vamos a analizar ese tema con dos miradas. Está con nosotros, a mi derecha, Fabio Arias, quien es de la Central Unitaria de Trabajadores, nos acompaña hasta ahora. Fabio, qué gusto tenerlo, muy buenos días. Buenos días, Juan Diego, para usted y todos los televidentes. Y a mi izquierda está Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, a quien nos complace volverlo a tener hasta hora de la mañana. Luis Fernando, un abrazo, qué gusto. Muchas gracias, Juan Diego. Un placer estar acá de vuelta. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Óigame, yo voy a poner una reglilla aquí de tiempo para poder abordar y discutir este tema que es tan importante para nuestros televidentes. Esto es una campanita. Cuando yo la haga sonar, por favor, vayamos redondeando la idea para no alargarnos ni extendernos mucho. Fabio, ¿usted qué opina de esta propuesta que han hecho los empresarios? Hombre, nosotros desde las centrales obreras y en particular desde la CUT la hemos catalogado como una propuesta indignante, porque hay tres fenómenos muy importantes en este momento. Primero, la excepcional situación que vivimos. Aquí la gente perdió el empleo, perdió sus ingresos. Los formales se están volviendo informales. Lo segundo es que no se pueden tratar los asuntos excepcionales que hay hoy con las viejas fórmulas con las que han trabajado siempre los empresarios y el gobierno. ¿Y cuáles son esas viejas fórmulas? Las viejas fórmulas es, no se pueden aumentar los salarios porque se genera inmediatamente desempleo. Esa es una verdad que lleva una verdad de ellos durante 30 años que ha demostrado ser absolutamente falsa. No hay factores empíricos que lo puedan demostrar. Y segundo, es quitándole todos los costos salariales a la contratación laboral, las rentas para fiscales, la salud, la seguridad social, las prestaciones. Todas esas situaciones que llaman costos no salariales los vienen quitando. Esas son las viejas fórmulas. Por eso expidieron el decreto 1174 de este año, en medio de la pandemia, de manera oportunista por parte del gobierno, en el cual le quitan a los trabajadores la posibilidad inclusive de tener el salario mínimo. Esas viejas situaciones no se pueden seguir atendiendo para una situación excepcional como esta, en la cual se requiere reactivar la economía y el empleo. Para eso se necesitan salarios altos. Sí. Luis Fernando, usted tiene otra mirada. ¿Cuál es? Pues mire, Juan Diego, infortunadamente las cifras del mercado laboral son muy malas. Una tasa de desempleo cercana al de 3.600.000 personas colombianos que quieren trabajar y no pueden conseguir un empleo. Y la situación económica es muy difícil. Hay dos elementos fundamentales en la definición del salario mínimo. La inflación, que este año va a estar por debajo incluso del 1,8%, seguramente en el 1,6, 1,7. Y el otro componente que es muy importante remunerar para los trabajadores, que es la productividad laboral, que infortunadamente este año también fue negativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con aumentos muy grandes del salario mínimo, porque sí generan desempleo. Recordemos que antes de la llegada de esta pandemia, la tasa de desempleo en Colombia era el 10,5%, muy por encima de la tasa de desempleo de otros países de la región, como Brasil, México, Chile y Perú. Así que pensemos en esos 3.600.000 colombianos que no pueden conseguir un empleo y pensemos también en ese 60% de los trabajadores colombianos que son informales, que no tienen acceso a un empleo formal, para evitar aumentos desbordados de salario mínimo que generen barreras precisamente para esa formalidad o para el enganche en el empleo. ¿Algo que quiera decir usted, Fabio? Lo veo allí que se despacha. No, sí, solamente que esas son las viejas fórmulas que están totalmente revaluadas. El país no puede seguir haciendo lo mismo para obtener resultados distintos. Einstein lo llamó eso una locura. Yo creo que así no puede ser. Mire que hoy Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, está hablando de que hay que subir en todos los estados de manera general el salario mínimo por hora
a $15, pasando de 7,5, es decir, duplicándolo, ¿sí? Y cuando hay grandes presiones, el Estado tiene que hacer una fuerte inversión social. Por eso nosotros también estamos pidiendo renta básica y subsidio a las nóminas de las MIPYMES, que son las que mantienen el empleo en Colombia. Viejas prácticas, viejas fórmulas. Luis Fernando, ¿qué responde usted? Pues mire, las cifras son tosudas. Antes de esta pandemia, la tasa de desempleo del año pasado fue el 10,5%. Estados Unidos, el ejemplo que mencionaba la persona que me está acompañando, tenía una tasa de desempleo del 4,5% antes de la llegada de la pandemia, la mitad, menos de la mitad de la tasa de desempleo en Colombia. Entonces, en Colombia hay que reconocer que tenemos un problema muy serio, estructural de nuestro mercado laboral. No es posible que después de esta pandemia continuemos con una tasa de desempleo del 10% y con una informalidad del 60%. Y la peor estrategia para poder continuar mejorando la formalización y accediendo al empleo es aumentar de manera desbordada los costos laborales. Pensemos de nuevo en esos millones de compatriotas que hoy en día infortunadamente no tienen empleo, 3,600,000, y en aquellos también que no tienen acceso a un empleo formal. Por favor, seamos conscientes con la realidad y tengamos aumentos del salario mínimo consecuentes con esa realidad económica. Fabio, ¿qué dice usted? No, mire, hay que reactivar la economía, hay que reactivar el empleo. Y hay que decirlo con toda seriedad y con toda responsabilidad. Lo que hoy dicen todos los economistas es que el problema es de demanda. El problema de demanda quiere decir es que la gente no tiene platica en el bolsillo. Eso es lo que quiere decir. Porque entonces va a vitrinear nomás, a ver y a ver y a ver. Si la gente tiene plata en el bolsillo, con absoluta seguridad, que entra al almacén y compra. Y para eso se requiere entonces que haya renta básica, que haya subsidio a las nóminas de las MIPYMES, con eso también se aprueba lo del empleo, y que hayan buenos salarios para que la gente pueda demandar esos bienes y servicios que los empresarios van a dejarlos en los stock. Si quieren que eso salga y haya mercancías circulando y haya compradores, se necesita plata en el bolsillo de los trabajadores. Por eso estamos solicitando al gobierno nacional y a los empresarios a que aprueben el salario mínimo de $1.000.000 en esta oportunidad. No le demos más vueltas a esto. Esas fórmulas ya están fracasadas, no solamente en Colombia, sino en el planeta. Claro. Y la situación excepcional que hoy vivimos requiere evidentemente que hayan salarios altos y subsidios significacativos del Estado para la renta básica de la gente que perdió los ingresos y, repito, el subsidio de la nómina de las MIPYMES. Sí. No suena sensato eso, Luis Fernando, es decir, ponerle más plata en el bolsillo a la gente para que compre más, se mueva más la economía, haya más producción. ¿Cuál es el temor? Claro que sí, Juan Diego, por supuesto, eso tiene todo el sentido del mundo. El problema es que también tenemos un choque de oferta muy grande. Imagínese usted un aumento de un salario mínimo que esté muy por encima, es el 2,5%, como lo piden los sindicatos, incluso a niveles del 10%, para aquellas empresas en el sector de alojamiento y hotelería, que han tenido una caída de sus ingresos en este año cercana al 85%. Dígame usted cómo va a financiar eso una empresa de alojamiento pequeña que está hasta ahora empezando a respirar. ¿Cómo va a financiar el sector comercio, que ha tenido una caída cercana al 20% de sus ventas? La industria ha tenido una contracción cercana al 15%, la construcción al 30%. Entonces, el problema que tenemos es que este salario mínimo aplica para todo el mundo, para todos los sectores y para todas las empresas, independientemente de su condición. Y entonces es muy difícil financiar esos aumentos de salario mínimo con empresas, y especialmente las micro. Las grandes lo pueden hacer seguramente, pero imagínese usted un pequeño, un microempresario que hasta ahora está empezando a respirar, que se le aumenten sustancialmente sus costos laborales. Entonces pensemos en ellos, especialmente los micro, pequeños empresarios, y comparto con Fabio la idea de financiar y de subsidiar las nóminas de las pequeñas y microempresas. Eso es muy importante. Pero este tema de la demanda obvia un elemento fundamental, y es que la oferta sigue estando muy bloqueada. Fabio. No, estoy diciendo que sí se puede. El doctor Mejía lo está reconociendo. El Estado, subsidiando las nóminas de las MIPYMES, no de las grandes empresas, puede evidentemente pagar esos salarios, ayudarle a ese tejido empresarial y obviamente ayudarle a los trabajadores para que no perdamos el empleo. Y con esa plática en el bolsillo se pueden demandar esos bienes y servicios que se producen o en la gran empresa o en esas microempresas. Sí hay fórmulas.
Lo que pasa es que esa vieja fórmula que repite el doctor Mejía y que repiten los empresarios y el gobierno ya está mandada a recoger. Necesitamos que frente a esta situación excepcional que vive el país, frente a la situación precaria que vive la población en general y nuestros trabajadores, verdaderamente haya un impulso. Y ese impulso es pagando buenos salarios y subsidiando las nóminas de las MIPYMES. Los 370 millones de dólares de Avianca deberían dárselo a esas microempresas. Sin embargo, el gobierno, michicateando, vuelve y se los guarda y deja a su suerte a las MIPYMES, sí, y obviamente a nosotros los trabajadores perdiendo los empleos. Óigame, Fabio, este punto. La propuesta de los empresarios da cuenta de un alza del 2%, 17.500 pesos. La inflación va a ser por el orden del 2%, es decir, los mismos 17.500 pesos. En la práctica eso implica que, como se dice coloquialmente, la inflación se va a comer, tragar el alza del salario mínimo, es decir, la gente va a quedar, no pierde poder adquisitivo, pero quedará ganando en el 2021 lo mismo que el 2020. ¿Eso tiene algún sentido, Luis Fernando? Ojo, Juan Diego, la inflación este año no va a estar en 2%, va a estar por debajo de esa meta del 2 al 4% del Banco de la República. Hasta el mes de noviembre la inflación va en 1,4%. Nosotros estimamos que este año va a estar en alrededor del 1,5%, 1,6%, así que va a haber un componente. El DANE ha dicho que el 1,9%, ¿no? El DANE ha dicho que el 1,9%. No, el DANE no hace pronósticos de inflación, Juan Diego. Los que hacemos pronósticos de inflación somos los analistas económicos y, como le digo, la inflación este año va a estar seguramente en el 1,6, 1,7 máximo, o sea que va a estar por debajo del 2%. Así que va a haber un componente de ganancia real. De nuevo, pensemos en esta discusión en los desempleados. El salario mínimo para los desempleados es cero. Realmente no tienen ingresos. Entonces, si queremos que estos 3.600.000 compatriotas que infortunadamente no tienen acceso a un empleo puedan engancharse, pues tenemos que ser consecuentes con una realidad. ¿Qué más quisiéramos todos? Que hubiera un aumento grande del salario mínimo, pero la realidad económica es muy difícil y las cifras de nuevo son tosudas. Claro. Iba a decir algo, Fabio. Sí, Juan Diego, es que esas son las cuentas de la michicatería que no conducen absolutamente a nada. Estaba hablando de 2 décimas, por Dios bendito, ¿sí? 2 décimas en los 877.000 pesos no alcanzan a ser 10.000 pesos. No, así no puede funcionar la vida. Yo creo que los empresarios y el gobierno tienen que reconsiderar absolutamente esas propuestas. Ya aquí hemos visto de que sí se puede aumentar el salario mínimo de manera significativa y mediante el subsidio a las nóminas de las MIPYMES, repetimos una y otra vez lo mismo. Sí, el Estado puede evidentemente mantener esa situación excepcional para las pequeñas y medianas empresas, y hay plata. Demostraron que aquí solamente se atiende a la gran empresa, a los grandes banqueros. Los 370 millones de dólares de Avianca, el gobierno no ha querido entregárselos a las MIPYMES. Eso no puede seguir así. Claro. Repito, esas viejas fórmulas están fracasadas. O hacemos otra cosa distinta en el país para que este país sea distinto, y si no, obviamente vendrán nuevas circunstancias de orden político que pondrá... ¿No escucha el timbre, Fabio? Es que las reglas son las reglas, Fabio. Perdóneme. Sí, señor. Sí, señor. Óyame. Juan Diego, yo le hago un comentario frente a eso. Lo que dice Fabio es que no hay que continuar haciendo lo mismo. Precisamente es que hemos tenido un problema estructural de tasa de desempleo. No hay que olvidar, las cifras son tosudas. El año pasado, 10,5% de desempleo en una economía que venía creciendo. Entonces, precisamente a quienes no se sientan en esta mesa de concertación, que son los desempleados, 3.600.000 personas, la gran mayoría, casi 11 millones de colombianos que son informales, que tampoco se sientan en esta mesa. Aquí se sientan los grandes empresarios y los sindicatos, que al final de cuentas son los privilegiados en este país. El 60% de los trabajadores son informales, no tienen acceso a un empleo formal. Entonces, seamos consecuentes con esa realidad y no le generemos barreras adicionales a esos desempleados y a esos informales para acceder a un empleo formal. No pensemos en los grandes empresarios, pensemos en los pequeños, en los microempresarios que tienen esa necesidad de poder respirar y aumentar ese empleo en estos años que se vienen. ¿De qué privilegios habla usted de los sindicalistas?
Pues es que los sindicalistas son privilegiados porque tienen un empleo formal, son la gran minoría, son el 40% de los trabajadores. Las cifras son concretas, 60% de los trabajadores en nuestro país son informales. Los que tenemos un empleo formal somos privilegiados en este país. Entonces, de nuevo, pensemos en esa gran mayoría de trabajadores que no tienen acceso a un empleo formal y en esos 3.600.000 colombianos que no tienen un empleo. Rápidamente, porque se nos va a acabar inclusive el tiempo de la conexión que tenemos a través de la plataforma Zoom. Fabio, redondee por favor la idea ahí en 30 segundos. Es imposible que se considere un privilegio tener un empleo. Ese es el primer derecho fundamental que tiene un trabajador. Está consagrado. Esas son las cifras. Esas son las cifras. Infortunadamente, esa es la realidad. Ni Estados Unidos, ni Europa, donde hay altos salarios y hay alta formalización laboral, allá las economías, por el contrario, funcionan positiva y progresivamente. Aquí es donde nos quieren es miserabilizar. Esa actitud del doctor Mejía realmente no corresponde a una actitud democrática y de verdaderamente defender un derecho fundamental como es el derecho al trabajo. Por eso es que en este país tenemos que hacer cosas distintas, porque esas concepciones proempresariales y progobiernistas no permiten exactamente que el país sea distinto y sea diferente. Los trabajadores reclamamos y exigimos que se respete el derecho fundamental del trabajo y que por tal motivo no se considere por ninguna circunstancia un privilegio, sino un derecho, como el derecho a la salud y como el derecho a la educación. Así no podemos trabajar. Este país requiere otras cosas e inclusive todo parece indicar otros liderazgos. Bueno, Luis Fernando, logramos reconectarlo aquí por la plataforma. 30 segundos para redondear y la verdad quisiera quedarme aquí toda la mañana oyéndolos porque son muy importantes y valiosas las dos opiniones, pero para rematar, Luis Fernando, cerrar esta discusión. Pues mire, Juan Diego, hay que de nuevo reconocer la infortunada realidad económica que tenemos. Pensemos de nuevo en los desempleados, en los informales, pensemos en cómo dinamizar el empleo. Yo comparto con Fabio algunas de las ideas de poder subsidiar una parte de la nómina, especialmente las micro, pequeñas empresas, pero la realidad es muy difícil. Yo ¿qué más que uno quisiera que aumentar el salario mínimo por encima del 5, del 10%? Pero infortunadamente eso lo que va a hacer es dificultar aún más la consecución de empleo para esos 3.600.000 compatriotas que hoy en día tienen un salario mínimo de cero. Pues Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, Fabio Arias de la CUT a esta hora de la mañana. Imagínense ustedes si así está en televisión, cómo estará el debate en la mesa de negociación y concertación del salario mínimo. Luis Fernando, Fabio, muchísimas gracias en todo caso por ilustrarnos y mostrarnos dos miradas diferentes frente a este tema que es de tanto interés para Colombia en estos momentos. Un abrazo para los dos. Feliz día. Esto es Zona de Candela, ustedes ya lo vieron. Oiga, y la campanita, hay que... Ahí va funcionando, ¿no? Bien, bien, bien. Eso funciona muy bien. Un abrazo para los dos. Hasta luego.